si la gente va pensando que va a haber buenos y malos, no es el caso. Todos sufren, nadie gana. Ya. Hola Greta, buen día. Hola, hola. Ayer pude ver Nuevo Orden y es una película que no tiene uno o varios mensajes, sino varias lecturas sobre un espectro demasiado grande como la desigualdad, el hartazgo, una posible revolución y sus consecuencias. Entonces me parece necesario que una película no tenga esta función de adoctrinar, sino de conversar, te obliga a conversar. Ayer que la fui a ver y regresé a mi casa, me sentí muy frustrada porque no podía platicarla con nadie, porque spoilers y así. Pero es una película que te obliga a conversar y me gustaría saber qué conversaciones tuvieron ustedes mientras hacían la película con una historia tan abrumadora como esta. Sí, yo cuando leí el guión pensaba que también sería una bomba y intentaba como analizarla desde varias perspectivas, tanto las que pues he tenido la posibilidad de vivir y de ver, pero creo que sí, como tú dices, es una película que coloca temas vigentes, importantes, poderosos, en una escala de grises bastante compleja, que no es blanco-negro, sino es toda yo me atrevería a decir que un tratado social, un tratado del cual se puede profundizar bastante, y creo que esa es la virtud de la película, y por eso es importante que el 22 de octubre la gente vaya a las salas y también genere este diálogo también tan necesario en estos momentos para empatizar y para compartir temas vigentes. No queremos más dolor. Y el personaje de Daniel para mí es la conclusión de la película. Es victimario, pero también es una víctima. Y de alguna manera no se da cuenta de ninguna de las dos. Y eso es sumamente trágico y creo que en este personaje recae una parte importante de la carga emocional de la película. Pero ¿qué te pareció a ti, Diego? Greta, acabas de explicar exactamente de lo que van. Daniel, es precisamente eso. Para mí, como actor, ese fue el riesgo y, y el reto, perdón, no riesgo, ese fue el reto de poder mostrar ese arco, de dónde empieza y dónde acaba, y poder justificar de alguna manera al personaje sin juzgarlo. Uh-huh. Por de cuentas, es un personaje, Claro. no soy yo. Y yo creo que esa es la belleza de esta película, que si la gente va pensando que va a haber buenos y malos, no es el caso. Todos sufren, nadie gana, ¿sí me entiendes? Entonces, creo que quisimos hacer esta película para mostrar los riesgos de la polarización en México y a un nivel global, porque es algo que está pasando en todo el mundo y ahora más que nunca. También de mostrar qué pasa cuando no hay diálogo y no hay empatía, porque como audiencia tú logras ver exactamente qué es lo que está pasando, pero los personajes no, y no lo ven porque no dialogan y porque no empatizan con el otro. Entonces yo creo que esa es como la gran lección. Desde luego, a mí también me agradezco mucho como espectador el hecho de que Michel Franco no haya tomado un bando y haya dicho, estos son los malos y estos son los buenos, es como todo el espectro. Y, por ejemplo, en cuanto al personaje de Marta y el de Christian, me dejaron una duda que no puedo dejar de pensar. Ella es una trabajadora del hogar y su hijo ayuda también en la casa de la familia Novelo, pero no se revelan durante el caos, sino todo lo contrario, ¿no? Se mantienen ahí, apoyan, ayudan, como que son el sentido humano de la película.
¿Tú también tuviste esta duda, Mónica? ¿Platicaste de esto con Michel Franco o simplemente lo abordaste como parte del personaje y ya? Sí, es una pregunta bastante, bastante interesante porque cuando yo leí el guión, desde Mónica como persona decía, ¿por qué Marta no se revela? ¿Por qué Marta no lucha? Y también es una pregunta que se la hice a Michelle y, y creo que juntos llegamos a la conclusión de que estas familias van en paralelo. Y aunque pareciera que una tiene la posibilidad de hacer cosas y la otra no, yo creo que en esta situación llevada al límite, lo que quería poner en juego Michelle es esta posibilidad de que los dos mundos están atrapados en este límite y que no hay ganadores y perdedores, o que no hay aquel que se imponga. Y me costó porque a lo largo de hacer la película, pues yo decía, ¿por qué no se revela? Y efectivamente todo el mundo estaba hecho para que no existiera esa posibilidad, tanto de un lado como del otro. Y creo que eso es lo interesante también de la película. Al final también tenía esa sensación como el personaje, ¿no? De estar atrapada y de no poder hacer nada. Y creo que eso es lo importante también que sienta el espectador, que pueda empatizar con Marta y con Cristian y saber que lo importante en este caso es la empatía y saber que no ganamos nada, nadie nada con esta polarización. Llévate lo que quieras, mira, pero por favor, baje el arma. A mí me pareció muy impresionante cómo va escalando la violencia en la película, pero de manera visual, por decirlo de alguna manera, porque permanece todo el tiempo. Precisamente esta polarización o estas jerarquías representa de alguna forma la violencia, pero va escalando de forma visual. Pero creo que lo que logra esta película es mostrar mucho, no significa que sea realista, sino morboso, y acá no pasa. Acá estas escenas no son incómodas, son trágicas, son muy tristes y el espectador de verdad, bueno, a mí me impactaron muchísimo. Entonces, ustedes también, ¿qué piensan de cómo se abordó estas escenas tan brutales en la película? Greta, me da mucho gusto que tú digas eso porque justamente era lo que Michelle y todos nosotros queríamos, que no fuera violencia gratuita, que no era morboso, sino que fuera algo que informara la historia y que moviera la historia, ¿sí me entiendes? Entonces, era justo eso, o sea, de hecho hay muchas escenas que ni siquiera ves, escuchas o ves después, ¿sí me entiendes? Porque de alguna manera también la imaginación juega un rol importantísimo también en esto, porque no es una película que va de la violencia, ¿sabes? Va de otra cosa y la violencia es un efecto secundario. Entonces, es justo eso, tú acabas de responder la pregunta por mí. Pues eso sería todo, muchísimas gracias y de verdad este filme es tan necesario y qué bueno que participaron ustedes para lograr sus personajes. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas preguntas. La verdad es que Greta, se agradece cuando hay una buena entrevista y alguien que está metiendo esto. Gracias. No, muchas gracias. Gracias también. Qué bueno que te gustó. Sí, muchas gracias. Suerte.